Buen día. Bien, veremos ahora en este presente video dos temas pues muy importantes y además que resultan también muy interesantes en esta parte de la geometría analítica. Seguramente alguna vez han escuchado o has escuchado hablar de eh, la palabra inclinación, la pendiente y bueno, y que también por ahí aparece el ángulo. O sea, son los temas que vamos a estar revisando. Y sobre todo son palabras que hemos alguna vez quizá escuchado pues en nuestra vida cotidiana. A lo mejor alguna vez escuchaste decir pues que una escalera está muy inclinada o que la pendiente de una carretera pues es muy prolongada. Entonces son palabras que bueno que luego los escuchamos de manera común pero que tienen que ver con esta parte de las matemáticas, con lo que es la geometría analítica. Veamos entonces dos conceptos, que es la pendiente y el ángulo de inclinación. Bien, vamos bien revisando en qué consiste y cómo tiene relación con lo que cotidianamente pues escuchamos. En el caso de la pendiente nos resulta es lo que nos va a indicar qué tan inclinada está una recta. Bien, entonces el grado de inclinación que va a tener una recta, por ejemplo aquí en el que les muestro, pues a eso, el grado de inclinación, eso es lo que se va a llamar la pendiente. Entonces cuando veamos una recta, por ejemplo, que esté de manera horizontal, si la recta es totalmente horizontal, pues decimos entonces que no tiene una pendiente, o bien que la pendiente en este caso es cero. ¿Sí? Porque no es totalmente horizontal. Conforme se empieza a elevar esta recta, si lo vamos elevando, entonces vamos aumentando la pendiente. Entre mayor pendiente tenga, mayor numérico, mayor valor, quiere decir que podemos decir que está más inclinado nuestra recta. Al grado hasta que llegue a estar de manera vertical en una recta. Si está completamente vertical, entonces aquí decimos que bueno, no hay pendiente. Aquí diríamos que no hay pendiente. Bueno, ese es lo que son como que las tres partes en el que podríamos ubicar a una recta. O bien que esa recta tenga la pendiente de cero, puesto que está de manera horizontal, o bien que tenga una cierta pendiente, que quiere decir entonces que tiene cierta inclinación, o que la recta esté completamente vertical, entonces decimos que no hay pendiente. Bueno, por definición, esa sería la pendiente. Ahora, vamos analizando y comprendiendo en qué consiste o qué nos va a representar geométricamente, es decir, ya de manera gráfica, cómo lo podemos ver en esta recta que tengo aquí dibujado, cómo podemos ver cuál es la pendiente o qué pendiente va a tener gráficamente. Una primera opción quiere decir que la pendiente de manera gráfica significa cuántas unidades sube en Y cuando en X aumenta una unidad. Es decir, en este caso vamos a hablar cuando la pendiente es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, viéndolo de manera gráfica, si lo vemos de esta manera, me va a indicar, mientras que en el eje X aumente una unidad, ¿cuántos va a aumentar en el eje Y? Es decir, en este caso, como es positiva, ¿cuántos va a subir? Mientras que en el eje X aumente 1, una unidad, que estamos hablando de esto, en Y, ¿cuántos va a subir? Cuando aquí aumente, ¿cuántos va a subir? Y eso es el significado de la pendiente. Por ejemplo, lo voy a ir aquí dibujando. Si me ubico en cualquier punto de la recta, por ejemplo, yo decido ubicarme aquí, para tener un poquito más de espacio de ver qué va sucediendo. Si nos ubicamos en este punto, si sobre el eje X avanzamos 1,
aquí avanzaríamos sobre el eje X, llegamos a 1 en este caso, y entonces nos vamos, ya que avanzamos una unidad, nos vamos ahora hacia arriba, y entonces nos daremos cuenta que llegamos aquí y encontramos con la recta. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cuánto es esta distancia desde aquí hasta este punto? Pues desde aquí hasta este punto lo que vemos es que son 2 unidades. Aquí subió 2. Mientras que avanzó una unidad, sube 2. Ahora, ¿qué sucede si avanzo otra unidad? A partir de aquí donde nos quedamos. Entonces, si aquí donde nos quedamos, avanzamos otra unidad que llegamos aproximadamente a este punto. Y entonces nos vamos otra vez hacia arriba. Y entonces nos damos cuenta que estamos llegando al 4. ¿Cuánto subió? Mientras que aquí avanzó una unidad. ¿Cuánto se volvió a subir? Otra vez volvió a subir 2. Si volvemos a hacer lo mismo, avanzamos de aquí donde nos quedamos. Una unidad a la derecha, llegamos a 3 y entonces volvemos a hacer que suba y entonces nos damos cuenta que encontramos que vuelve a ser 2 unidades lo que está subiendo. Este 2, que siempre se va a repetir en una recta, esto va a suceder solamente en la recta, entonces esto es lo que le llamamos la pendiente, que lo representamos con la letra M. ¿Sí? Esto significa que gráficamente la pendiente es lo que va a subir cuando en X aumente una unidad. Esto es lo que va a significar la pendiente. En este caso, cuando la pendiente es positiva. Aquí está resultando que es más 2. ¿De acuerdo? Bien, así geométricamente así se podría representar. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, la otra opción que puede ser es que podría representar las unidades, cuántas unidades baja en Y cuando en X aumenta una unidad. Esto hablaríamos de cuando la pendiente es negativa. Entonces, cuando la pendiente es negativa, va a avanzar igual una unidad, avanzará una unidad, vamos viendo de manera gráfica. Si avanza aquí, voy a apoyarme con esto, si avanza aquí una unidad, estaríamos hablando de, avanza esto, estaría avanzando una unidad. Una unidad a la derecha, aquí está en 1, llega al 2, y entonces, como la gráfica, o en este caso la recta, es hacia abajo, pues entonces estamos hablando de que aquí, a partir de aquí, va a bajar. Llega a este punto y vuelve a encontrarse, que este punto es 2. Entonces, ¿cuántos puntos bajó? ¿Cuántas unidades bajó? En este caso, pues estamos hablando 1, 2, bajó 3. Pero como va hacia abajo, para diferenciar de cuando el momento en que se eleva es positiva, aquí vamos a hablar de que es negativa cuando va hacia abajo. ¿Qué sucede si avanzamos otra unidad? Si avanzamos otra unidad a la derecha, y entonces ahora para encontrarnos con la recta tendremos que bajar, y aquí vemos que nos encontramos aquí con la recta, y entonces estamos hablando de menos 1, hasta aquí, este sería el punto. ¿Cuántos bajó? Otra vez bajaron 3 unidades, que es menos 3, puesto que va hacia abajo. Entonces, lo que quiere decir que cuando avanza una unidad, baja 3, avanza una unidad, baja 3. Esto es lo que representa la pendiente. La pendiente que lo representamos con M. Y ahí está, geométricamente, eso es lo que está comprendido la pendiente, eso es lo que va a significar, y de esa manera lo relacionamos, la gráfica con la definición. Entonces, podríamos concluir que cuando la pendiente es positiva, siempre va a resultar
viéndolo de izquierda a derecha, resulta que es creciente, es decir, va de esta inclinado hacia la derecha. Ese es cuando la pendiente es positiva. Cuando la pendiente es positiva, la gráfica siempre tendrá pues una inclinación de esta manera. Ahora, cuando la pendiente es negativa, si la pendiente resulta negativa, como en este caso, siempre tendrá, viéndolo de izquierda a derecha, podríamos decir que va hacia abajo o va decreciendo. Entonces, va a suceder siempre que la pendiente sea negativa. Ahora, bien, hasta ahí esa parte, pues sería la definición y la interpretación de la pendiente. El otro punto es el ángulo de inclinación. ¿Dónde lo vemos o dónde podríamos ver el ángulo de inclinación en esta recta? En esta recta dice que el ángulo de inclinación es el ángulo comprendido entre la recta y el eje X. Es decir, entre la recta y el eje X se forma un ángulo. Pero entonces, lo que vamos a ver aquí, o podemos ver que el ángulo de inclinación, aquí tenemos la recta o la horizontal, el eje X. Este ángulo que se va a formar aquí, entre el eje X y la recta, este es lo que le vamos a llamar ángulo de inclinación. Bien, ahí está. ¿Qué sucede con esta otra recta? Que la pendiente es negativa, pues sucede lo mismo. A partir del eje X, que lo tenemos aquí, este es el eje X, se va a formar un ángulo de esta manera, y este es el que representa el ángulo de inclinación, lo que se forma entre el eje X y la recta. Eso es lo que llamamos como ángulo de inclinación. Y bien, vamos a ver cómo vamos a relacionar pues estos dos conceptos a través de algunas fórmulas.